Ya, aquí vamos a ver otro ejemplo para aplicar el paradigma de diseño de algoritmos de programación dinámica. El problema que vamos a ver ahora es el problema del cambio. Aquí tenemos el enunciado, que sería usando el esquema de diseño de programación dinámica del apunte. Eso es importante, como vimos en el ejemplo de Fibonacci. Hay que ocupar el enfoque con el que se trata en este curso, que sería el de abajo hacia arriba, o en otros lados pueden encontrar como programación dinámica, de dinámica iterativa o con uso, bueno, ambas usan memoria, sea la recursiva o la que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero es importante que recuerden eso, que tienen que ocupar el enfoque de abajo hacia arriba. Hablar un poco también de este problema del cambio, que es que dada una cantidad de dinero, nosotros queremos encontrar cuál es la cantidad mínima de billetes o de monedas. Ahí depende como de la denominación que tengamos, que en un caso como el de nuestro país, de Chile, tenemos los billetes de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 pesos. Y la idea es que nosotros queremos encontrar cuál es la cantidad mínima que podemos dar de billetes para una determinada cantidad, que sería con la que llamamos a la función en este enunciado, que sería Q. Como ejemplo, podemos pensar en la cantidad de 24.000 pesos y nosotros queremos encontrar cuántos billetes necesitamos, cuánta es la mínima cantidad de billetes que necesitamos para poder dar esa cantidad de dinero. Uno viéndolo así fácil puede decir uno de 20.000, dos billetes de 2.000. Aquí nosotros, dentro de los pasos que hemos visto en la asignatura para aplicar el paradigma de diseño de programación dinámica, dentro de lo primero que tenemos que hacer es encontrar la solución recursiva. Y bueno, son varios pasos y los vamos a ir viendo uno por uno, igual que en el ejemplo anterior. Aquí, como otra parte del enunciado, nos habla de que primero es útil pensar en solamente entregar la cantidad mínima, en calcular la cantidad mínima de moneda o de billetes que necesitamos para dar el cambio de una determinada cantidad Q. Y después lo que necesitamos es ver cuánto es de cada denominación o de cada billete. Pero en un principio solamente nos interesamos en la cantidad mínima. Em, ya, entonces el plan, primero buscamos calcular el mínimo número de monedas y cuando ya tengamos ese algoritmo, vemos cómo lo podemos modificar para que vayamos guardando, si no sé, encontramos que la cantidad mínima son 3 billetes. Ahí lo que después nos interesa, una vez que ya resolvimos ese problema, es que quede guardado en alguna parte cuánto, o sea, de qué cantidad es cada billete. Eso nos interesa. Como primera parte, escribir la recurrencia. Esto sería como cómo deberían ustedes definir esta relación de recurrencia, que es una ecuación, que aquí la tenemos definida por casos. Y vemos que ahí está la llamada recursiva con su costo de cada llamada. Y tenemos el caso base. Y nos quedaría así. Aquí lo que tenemos que cuesta un poco entenderlo a la primera. Y aquí es donde se ve el poder de la recursión, que al final lo que nosotros hacemos es que cuando hacemos la llamada a esta función C que tenemos en nuestra relación de recurrencia, lo que hacemos es hacer otro llamado recursivo con la misma función C. Esa es ahí donde está ocurriendo la recursión. Y la llamamos con la cantidad Q menos D, donde D es el arreglo, donde están las denominaciones, y el subíndice I, y donde aquí está el rango. Aquí, no, aquí si tenemos que es K entre uno e I, aquí debería ir K, pero hay que fijarse. Ya, y lo que hacemos entonces, tenemos la cantidad y le restamos un billete de todos los que nosotros tenemos en nuestra denominación. En el caso de que tuviéramos solamente para dar como el vuelto, no, en realidad para dar el cambio de esta cantidad, si tenemos tres billetes, el billete de 1.000 pesos, 5.000 pesos y 10.000 pesos, lo que hacemos es que cuando nos dan una cantidad, nosotros tomamos esa cantidad y le restamos cada uno de los billetes, y por cada uno de esos vamos a hacer un llamado. Entonces, sería como que tenemos la cantidad, damos un billete, por eso sumamos el uno, porque ahí ya estamos diciendo que entregamos un billete y vamos a hacer un llamado con todas las cantidades que quedan al restar una de las denominaciones. Eh, Cuesta un poco entenderlo así a la primera, pero con el árbol de las llamadas recursivas queda un poco más claro. Y aquí es importante notar que
lo que tenemos es el mínimo. O sea, cuando nosotros hacemos esta llamada y vamos a tener nodos hijos por cada una de las denominaciones que tenemos, lo que hacemos nosotros después es encontrar el mínimo entre esos. Y claro, nos dice cuál es el mínimo. Cada uno de esos nodos hijos de nuevo va a volver a hacer un llamado y ahí es donde está la recursión. Eso es como lo poderoso. Digamos, tenemos que la relación de recurrencia es 1 más el mínimo de C menos, o sea, de C evaluado en Q menos de el iésimo elemento del arreglo D, o la denominación iésima. Y eso sería la relación de recurrencia. Tenemos el caso base donde el cambio para la cantidad 0 es 0, porque no necesitamos entregar una cantidad de billetes para dar esa cantidad. Ahora tendríamos que traspasar nuestra relación de recurrencia a un programa. En este caso lo tenemos en C. Y ahí vemos que lo primero que hacemos siempre es definir el caso base. Ahí tenemos donde cuando es igual a 0 retornamos 0. Y si no, partimos diciendo que la cantidad mínima es igual a Q. Que eso sería, si entregamos un billete de la denominación 1, en el caso que estamos hablando si fuera 1000 pesos, 5000 pesos y 10.000 pesos, entregamos Q billetes de 1000 pesos. Sería, si tenemos 24.000 pesos, son 24 billetes. Y aquí es donde tenemos que recordar lo importante que nos decía el enunciado de que existe la denominación, como el orden donde tenemos las denominaciones guardadas en este arreglo, la denominación más pequeña es 1. Eso es importante, que eso lo da en el enunciado. Es 1. Para las denominaciones que nosotros evaluemos acá, todas tienen que cumplir que, como que el billete más chico es de 1000 pesos. En este caso que le estaba hablando yo, o si fuera otro, pero tiene que haber uno que tiene como el valor 1. Ya, entonces aquí partimos con esto que sería el contador. Entramos al ciclo while, lo que hacemos es el i, va a ser el que recorre el largo del arreglo de donde están las denominaciones, y además se tiene que cumplir la condición de que ese billete que estábamos restando a la cantidad Q tiene que ser menor o igual que la cantidad Q. Si nosotros en la denominación tendríamos el billete de 1000, 5000, 10.000 y 20.000 pesos, y estamos buscando calcular la cantidad mínima para 15.000 pesos, no tiene sentido evaluar o restarle el billete de 20.000 pesos. Por eso tenemos esa condición que se tiene que cumplir en el ciclo while. Y después aquí viene donde empiezan los llamados recursivos. Y ahí donde ya dejamos que trabaje la recursión, y esto va a seguir iterando. Cuando ya llegue al caso base, se va a retornar el valor. Identificar los subproblemas. Esto aquí donde vemos la importancia de por qué aplicamos programación dinámica, y vamos a ver que en el árbol de recursión se ven donde se están resolviendo los mismos subproblemas, ¿ya? Y aquí, claro, la recursión se ve bien sencilla, o sea, con la relación de recurrencia tenemos nuestro algoritmo muy resumido, pero no lo estamos haciendo de la manera más eficiente porque estamos resolviendo un problema la misma vez varias veces. Y ahí donde el concepto de programación dinámica incluye lo que es el uso de memoria, ya sea con el enfoque de arriba hacia abajo o con el enfoque de abajo hacia arriba. El enfoque de arriba hacia abajo, recordamos que sería, no deja de ser una recursión con uso de memoria, que lo que hace es, una vez que calculamos un valor, lo guardamos si es que no lo tenemos guardado, lo guardamos, y si después lo volvemos a necesitar en alguna de las llamadas del árbol que construimos con la llamada recursiva, siempre consultamos si es que está guardado o no. Y si es que está guardado, lo ocupamos y no lo volvemos a calcular. Entonces, bueno, como la pregunta, el enunciado solamente nos pedía identificar los subproblemas, ahí decimos de que es fácil ver que los subproblemas son determinar la cantidad mínima de monedas para las cantidades Q menos los billetes que tenemos, que sería el arreglo, el iésimo elemento del arreglo D, de las denominaciones, que sería devolviendo, tenemos la cantidad Q, le restamos cada uno de los billetes y tenemos que resolver esos subproblemas. Visto en un árbol, donde este árbol es para la cantidad 6 y para la denominación 1, 3 y 4, esos serían como los billetes que tenemos, el 1, el 3 y el 4. Lo que hacemos es que tomamos el 6, le restamos, aquí a la izquierda le restamos el 4, el billete de 4, al del centro le restamos el billete de 3 y al de la derecha le restamos el billete de 1. Y aquí es donde empiezan los subproblemas. O sea, como vemos que el D punto, o sea, el largo del arreglo D son 3, vamos a tener 3 nodos hijos. Y ahí es donde se empiezan cada uno de los subproblemas. Y ya cuando tenemos aquí en el de más de la izquierda, estamos llamando a la función C con la cantidad 2. Y
dijimos que estábamos restando las denominaciones, intentamos de restar el 4, no podemos, nos queda negativo porque 2 menos 4 nos quedaría menos 2, no nos sirve, no cumpliría con lo del ciclo while que hablamos. Le restamos el 3, tampoco, nos queda negativo. Le restamos el 1, sí, nos queda 1 y ahí hacemos el llamado con 1. Seguimos por el otro lado. Si hacemos el llamado con 4, o sea, ya lo hicimos con 4 aquí a la izquierda, aquí en el centro nos queda hacer el llamado con 3. 6 menos 3 nos queda que es 3. Ahí luego el 3, probamos de nuevo, con 4, con 3 y con 1. Con 4 nos queda negativo, no está, por eso no está el nodo del 4. Con 3 nos queda 0, perfecto, llegamos al caso base. Y con 1 nos va a quedar 2. Y aquí ya empezamos a ver de que cuando estamos haciendo un llamado con C de 2, donde ya lo hicimos acá. Y ahí vemos que la recursión no está siendo muy eficiente porque ya estamos volviendo a calcular este problema. Y si esto saldría mucho, no sé, dependiendo del árbol que tenemos, dependiendo de la recursión que tengamos, vamos a tener muchos subproblemas repetidos. Y bueno, aquí seguimos con la cantidad 5 y vamos haciendo lo mismo, restando las denominaciones, vemos si es negativo, nos sirve, así que ese nodo ya no está, hasta llegar a los casos base. Aquí la cantidad de monedas o de billetes que estamos dando serían cada una de las flechas. En el caso de 6, vemos que la solución óptima sería dar 2 de 3. Por eso aquí tenemos 2 flechas y llegamos al 2 arcos y llegamos al nodo hoja. Aquí estarían con colores identificados los subproblemas. Y aquí es donde ya vemos que el 2 está apareciendo 4 veces, el 1 también varias veces. Y aquí es donde ya empezamos a notar lo que hablábamos de por qué usar memoria sirve. Y viendo primero el caso, el enfoque que no tenemos que usar, que es el de arriba hacia abajo, que sería una recursión haciendo uso de memoria, lo que haríamos sería, partimos por haciéndolo llamado recursivo. En este caso, calculamos el 2 no está en memoria, lo guardamos, el C2. El 1 no está en memoria, lo guardamos, el 0, caso base. Después llegamos al otro, al 3, ya el 3, el 0, el 3 no está en memoria, así que una vez que lo calculamos, guardamos el valor, pero para eso necesitamos lo otro igual. Pero aquí cuando llegamos al 2 y consultamos si está en memoria, vemos que está en memoria y lo usamos. Y ahí nos estaríamos calculando toda esta rama que nos falta. Y lo mismo acá. El 1 ya está calculado, está guardado en memoria. El 2 está calculado, está guardado en memoria. Y así vamos siendo. Eso sería el enfoque de arriba hacia abajo, que sigue siendo una solución recursiva, pero haciendo uso de memoria. Si quisiéramos dibujar ya no nos quedaría un árbol, nos quedaría podríamos hablar solamente de grafo, que sería cómo nos queda. Tendríamos que eliminar donde están los subproblemas repetidos. En este caso no habría más nodos verdes, habría solamente uno, porque cuando necesitamos ese valor lo vamos a consultar. Así que sería como que aquí vamos, cuando necesitamos el C2, este arco cambia y apunta hacia acá. Cuando necesitamos aquí de nuevo el C2, el arco cambia y apunta al de allá, aquí ya está calculado. El C3, si lo necesitamos acá, cambia y llega aquí al que tenemos calculado. Eso sería el enfoque de arriba hacia abajo. Y el que nosotros ocupamos para este curso, que es el enfoque de abajo hacia arriba, tenemos que ir calculando los valores desde los nodos hojas hacia arriba. O sea, desde las hojas del árbol hacia arriba. Y eso sería de manera iterativa. O sea, partimos con lo que necesitamos para la cantidad 0, después con lo que necesitamos para la cantidad 1, lo mínimo para la cantidad 2, para 3, 4, 5 y 6. Y así llegamos al nodo raíz. Ya. La idea de incluir estas denominaciones que elegí, el 1, el 3 y 4, no fueron al azar. Lo hice para ver de cómo aquí encontrábamos el óptimo y con un criterio voraz no encontraríamos el óptimo. En este caso, si hubiésemos ocupado el criterio voraz, que sería, tenemos el 6, probamos con la cantidad mayor que tenemos en nuestra denominación y que es menor a la cantidad Q, que en este caso se cumple, 1, 3 y 4 son menores que 6, así que probaríamos con la cantidad 4, damos el billete de 4, nos queda el de 2, probamos cuánto podemos dar la cantidad 2 y serían 2 de 1, ¿cierto? Ahí entonces la solución sería que estamos dando 3 billetes o 3 monedas, como queramos definirlo. Pero en cambio aquí vemos que podemos llegar a una hoja mediante dar 2 monedas. Y eso sería la solución que nos da programación dinámica. Y vemos que ahí ya presentamos una ventaja. Este sería otro ejemplo para la cantidad C8, que aquí en realidad se empieza a ver que tenemos, a medida que aumenta el Q, y tenemos otra denominación, que eso es lo que cambia también, ya se empiezan a ver demasiados problemas repetidos. Demasiados problemas.
Aquí, de hecho, por eso puse los puntos suspensivos, porque tendríamos que sacar otro subárbol y ya serían muchos subproblemas repetidos. Define una estructura de datos. Aquí, como hablábamos de que lo que necesitamos es usar memoria, necesitamos definir una estructura de datos que nos sea útil. En este caso bien sencillo, decimos un arreglo en el cual vamos guardando la cantidad mínima para cada cantidad. Sería eso, desde 0 hasta Q. Es importante porque como estamos ocupando el enfoque, bueno, ambos tendríamos que calcular todas las cantidades, pero si lo vemos calculándolo desde abajo hacia arriba, lo que hacemos es, buscamos la cantidad mínima para la cantidad 0, después la cantidad mínima para la cantidad 1, la mínima para la cantidad 2, y para ir calculando el 3, así sucesivamente, vamos a ir necesitando las anteriores, así que las necesitamos guardarlas. Identifique dependencias. Ya, aquí es importante notar que cuando nosotros vamos a calcular la cantidad mínima para una cantidad Q, vamos a necesitar tener cantidad, o sea, vamos a necesitar tener calculadas las cantidades Q menos 1, Q menos 3, Q menos 4, en el caso de que nuestras denominaciones fueran 1, 3 y 4. Entonces, esas serían las dependencias. El C de Q depende de C de Q menos D de 0, de 1 y de 2, en el caso de que tenemos tres elementos en el arreglo de las denominaciones. Determinar un buen orden de cálculo. Aquí sería lo que hablábamos recién. Calculamos la cantidad mínima desde 0 hasta Q, que sería lo del enfoque de abajo hacia arriba. Y acá sí, bueno, ahí está escrito, y acá sí calculamos habríamos calculado los valores que se van ocupando más adelante. Por ejemplo, si queremos calcular la cantidad mínima de monedas para Q igual a 8, tenemos 1, 3 y 5. ¿Ya? O sea, y tenemos esas denominaciones. Lo que haríamos sería, restamos, eso sería lo primero que haríamos con la solución recursiva, vamos restando las denominaciones. Y ahí vimos que llegábamos al final a que construíamos el árbol y tenemos que partir de las hojas del árbol, que sería C de 0, C de 1, C de 2, C de 3, C de 4, C de 5, C de 6, C de 7 y C de 8. Por eso aquí decimos que para todas estas cantidades de monedas necesitamos ir calculando desde 0 hasta 8 la cantidad que se necesita para dar una de esas. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque en realidad estamos como teniendo todas las cantidades y esos serían como nuestros índices del arreglo, que serían un arreglo largo 9, y para cada uno de esos calculamos la cantidad mínima de monedas que necesitamos. Analizar el requerimiento de tiempo y espacio. Ya, el tiempo es n de q, ya que, bueno, ahí como vemos, cada q debemos calcular la mínima cantidad de monedas para q menos di. Que eso es lo que vamos viendo, porque hacemos la resta de que le sacamos un billete y, o sea, probamos con esa cantidad menos uno de los billetes que tenemos en nuestro arreglo de denominaciones. Y para cada uno de esos debemos hacer las n operaciones, ya que debemos recorrer todo el arreglo de las denominaciones. Eso es lo que está escrito ahí, básicamente. Despacio, Q, que aquí hay que fijarse que como estamos en notación asintótica, y yo recién les dije, no, pero el arreglo sería como de Q más 1. En realidad lo importante es que es lineal en Q. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y lo de arriba es de NQ, donde N va a ser la cantidad de monedas y Q la cantidad que queremos dar el cambio. Y aquí por eso, porque N, porque para cada cantidad vamos a hacer lineal en N como evaluaciones del arreglo de las denominaciones, que es lo que tengo ahí. El programa usando programación dinámica. Ahí está en C. Lo que hacemos, aquí definimos nuestra estructura de datos, que vemos que tiene largo Q más 1, la inicializamos en 0, y partimos acá, definiendo el caso de la cantidad 0, que necesitamos 0 monedas o 0 billetes para dar la cantidad 0. Y aquí donde vemos que tenemos que estamos iterando. Y inicializamos el arreglo con el que la cantidad mínima es igual a la cantidad Q. O sea, la cantidad mínima para dar 1000 pesos es un billete de 1000. La cantidad mínima para dar 2000 pesos es 2 billetes de 1000. La cantidad mínima para dar un billete de 3000 pesos son 3 billetes de 1000 pesos. Y en realidad estamos dando, partiendo con el máximo número que podría tener, o sea, con la máxima cantidad que podríamos tener asignada en mínimo. Porque esto va a ir disminuyendo en cada una de las iteraciones. Así que partimos del máximo y lo vamos mejorando. Aquí en el siglo byte tenemos lo mismo que antes. Probamos el K en
el largo del arreglo, la condición también aquí de que para este X tenemos la denominación o el billete que estamos probando es menor a la cantidad Y, porque si es mayor no sirve. Y aquí lo que vemos es que si estamos mejorando, claro, nos sirve, y si no, seguimos. O sea, si mejora, si el mínimo es mayor que lo nuevo es lo que nos sirve. Así que ese sería nuestro mínimo. Y si no, no entramos al if y seguimos. Eso sería. Y el mínimo sigue siendo aquí. ¿Ya? Ahí hay que ver un poco aquí quizás con el arreglo no se puede confundir, pero no debería haber problema. Y esto nos estaría dando un arreglo con la cantidad mínima. Y claro, aquí retornamos solamente lo que tenemos, la cantidad Q que tenemos guardada en este arreglo M, o sea, en el lugar Q más 1 sería en realidad, y esa es una cantidad mínima, es un número, que sería el número de billetes que vimos. Y aquí era lo que hablábamos al principio, que lo que hicimos fue resolver el problema de la cantidad mínima de billetes. Ahora, si queremos saber cuál sería como la cantidad de cada uno de los billetes que da esa cantidad mínima, que como cuando vimos el ejemplo de dar la cantidad 6 con la denominación 1, 3 y 4, vimos que la solución sería dar dos billetes de 3.000 pesos. Con lo anterior solamente estaríamos retornando que estamos dando dos billetes. Pero ahora necesitamos saber cuáles son. Eso nos sirve. Entonces, aquí lo que decíamos recién. Y aquí va a quedar más claro con la tabla. Que inicialmente tenemos esta tabla donde vamos guardando las cantidades. Eso es importante. Como nosotros queremos estamos en el mismo ejemplo de que queremos dar la cantidad 6, vamos calculando lo que necesitamos para la cantidad 1, 3, o sea, igual deberíamos tener 0 aquí en esta tabla, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque cuando nosotros necesitamos para calcular el 1 lo del 0, para el 2 lo del 1, para el 3 lo del 1 y el 2, para el 4 lo del 1, el 2 y el 3. Así que eso es importante. Por eso tenemos un arreglo para las 6 cantidades. Deberían ser 7 porque nos falta el 0, pero igual va a funcionar para este ejemplo. Y para cada uno de estos lo que tenemos son las filas que nos dicen las denominaciones. Inicialmente la tabla, lo que decíamos, lo que tiene es que para la cantidad 1 estamos dando un billete de 1. Para la 2, 2 billetes de 1. Para la 3, 3 billetes de 1. Para la 4 y así hasta el 6. Eso sería inicialmente. Y en cada iteración vamos a ir mejorando esto. Eso es lo importante. Entonces, aquí esto sería lo primero que hacemos. Las denominaciones eran 1, 3 y 4. Aquí la tabla, como vieron, todavía no cambia porque todavía no hay modificación. Pero sí había que aquí recordar lo que había dicho, que queda escrito. Y aquí es donde vemos el primer cambio. Porque si se fijan lo que hablábamos, era que vamos a ir probando en la cantidad 1. Vemos, esto comparamos con las otras asignaciones con las que podríamos dar la cantidad 1. Que al final la única que hay es dar un billete de 1. Así que no hay con cuál compararla. En el caso de 2, tampoco. No hay con cuál compararla porque podemos dar solamente, dadas nuestras denominaciones, solamente podemos dar dos billetes de 1. Es la única forma en la que podemos asignar la cantidad 2. Pero en la 3 sí vemos que podemos comparar, porque tenemos que podemos dar 3 billetes de 1 o podemos dar un billete de 3. ¿Ya? Así que eso es importante. Y ahí lo que hacemos, si estamos viendo como ya a nivel de implementación, tendríamos que comparar eso. O sea, decir, a ver, ¿cuánto suma esta columna? Ya, en este caso suma 1, en la anterior suma 3, nos quedamos con la que suma 1. Y ahí guardamos, y ahí vamos a seguir a la otra columna, a la columna del Q4. En el caso de la columna Q4, tendríamos que comparar lo que tenemos aquí anteriormente, que sería 4 monedas de 1 versus esta, que lo que hicimos fue restar la denominación o sea, a la cantidad Q igual a 4, le restamos la denominación 4, la denominación 3 y la denominación 1, y vemos cómo podemos asignar eso, que sería eso. Y aquí podemos ver que si restamos la cantidad 1 al Q igual a 4, lo que tenemos es un billete de 1 y la cantidad mínima para Q3. Eso es importante. Porque como el subproblema sería, tengo mi cantidad 4, le resto 1, así que sumo 1, o sea, en realidad eso estaría haciendo, estoy dando un billete de 1 y ahora me preocupo de cómo reparto la cantidad 3. Pero eso ya lo tengo calculado porque lo tengo guardado en la tabla. Así que sería tomar ese 0, 1,
0, que está en la columna de q igual a 3, y ocuparlo en la columna del q4. Y ahí tenemos en la primera tabla, sería dar 1 de 1 y 1 de 3. Aquí con el otro caso, que sería restando 3 a la cantidad 4, ahí lo que hacemos sería dar... aquí lo que hicimos fue dar 1 de 4. Le restamos la cantidad 4 al 4 y nos queda q igual a 0. O sea, damos un billete de 4 y después vemos lo que nos queda, que sería q igual a 0. ¿Cuánto necesitamos para eso? 0. Así que la solución sería 0, 0, 1. Y aquí igual faltó una tabla, y ahí compararíamos y nos daríamos cuenta que al final esta es la solución, la mejor solución. Pero aquí es importante ver de que para calcular el q igual a 4, estas tablas ocupamos el q igual a 3. Y hasta ahí nomás nosotros, porque ese ya estaba calculado. Cuando teníamos como una solución recursiva, lo que haríamos sería, no tenemos el 3, seguimos. No tenemos el 2, seguimos. No tenemos el 1, seguimos. Llegamos al 0 y ahí empezamos a calcular los valores. En cambio aquí, como ya los teníamos listos, no necesitamos hacer eso. Aquí lo mismo con el 5, lo que hacemos, tomamos el 5, le restamos cada una de las denominaciones, le restamos el 1, le restamos el 3, le restamos el 4, y ahí asignaríamos 1 de la denominación que restamos, y vemos lo que nos queda. Si asignamos 1 de 1, aumentaría nuestro d de 1, la fila d de 1 en 1, y ocupamos lo del q igual a 4, porque ya lo tenemos calculado. Si le restamos el de 3, nos quedaría después que calcular c de q igual a 2, porque claro, dimos 1 de 3 y teníamos 5, nos quedan 2, y ahí ocupamos la columna del 2, y así sucesivamente. Y ahí vemos cuál es la mejor de estas tablas, cuál es la que tiene, cuál es la que la suma de los elementos que están aquí en menor, y esa sería la cantidad, cuál es la cantidad mínima, y con esa seguimos trabajando. Y así vamos iterando hasta que vamos a llegar a la tabla final, y aquí tendríamos la cantidad mínima para q igual a 6, y tendríamos que, en este caso, ahí ese no es un 3, es un 2, y sería, pero el 2 es de tipo no. Si hago los cambios es un 2. Si uno hace esto de restar la denominación 1, la 3 y la 4, va a quedar que aquí un 2. Y ahí veríamos que esta sería nuestra solución final, porque es la que tiene menor cantidad de moneda. Y aquí sí podemos ver que lo que hicimos fue dar 2 de 3. Así que a diferencia del programa que mostraba anteriormente, que solamente nos entregaba la cantidad mínima, en este caso también estaríamos entregando cómo fue asignada esa cantidad mínima. Y que eso también es importante. Y a nivel de implementación sería agregar alguna estructura entre medio del código anterior. Y eso sería la programación dinámica aplicada al problema del cambio.